Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este es un video para explicarles un poquitito lo que vamos a ver en esta clase número 7. El tema es configuración electrónica, pero antes, para poder entender un poquitito cómo llegamos hasta acá, vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo a distancia, ¿sí? Que no pudimos estar en las aulas. Bien, nosotros habíamos empezado a hablar del concepto de átomo, ¿sí? Que es la partícula elemental de la materia, y cómo había ido cambiando el concepto de átomo a través de todo el tiempo, ¿sí? Recuerden que utilizábamos los modelos atómicos para poder representar eso que nosotros no llegamos a ver. A medida que se fueron descubriendo diferentes cosas, el modelo atómico fue cambiando, ¿sí? Primero tuvimos el de Dalton, ¿sí? Antes, bueno, estaba el de Demócrito, que era el primero filosófico, el primero que no se basaba en la experimentación. Dalton decía que todo estaba compuesto por átomos, que la materia era discontinua, ¿sí? Y que eran esferas que solamente cambiaban el tamaño para distinguir los diferentes elementos. Después Rutherford nos pasó a comentar que era el modelo del budín de pasas, ¿sí? Era una gran masa positiva con los electrones incrustados. Después tuvimos el modelo de Rutherford, que era el modelo planetario, ¿sí? ¿Por qué? Porque comparaba al Sol como el núcleo del átomo y los planetas que giraban en órbitas alrededor. Los planetas serían los electrones. Todos estos modelos se fueron desestimando, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían algunas incongruencias o algo que no se podía demostrar. O se iban descubriendo cosas nuevas que refutaba lo anterior. Acuérdense que la ciencia siempre va cambiando. Después tenemos el modelo de Bohr, ¿sí? Y acá comenzamos a hablar de orbitales. Recuerden la diferencia entre órbita y orbital, ¿sí? Es porque yo no puedo conocer la trayectoria exacta del electrón, ni el momento exacto en el que el electrón puede estar en cierto punto, ¿sí? Acuérdense del principio de incertidumbre de Heisenberg. Uno de los últimos científicos que dio los pasos para el modelo atómico actual, que es el que estamos estudiando, fue Schrödinger, que gracias a todos estos principios descubrió que los electrones no giran en órbitas determinadas, sino en orbitales, que hay niveles, que hay subniveles, y para todo ello utilizamos los que vimos en la clase que armamos el glosario, los números cuánticos, que ahora voy a aprovechar para explicárselos bien uno por uno. Bueno, antes acá tienen un modelo actual, ¿sí? En el que el núcleo tiene protones y neutrones, cargas positivas y cargas neutras, y alrededor todos estos puntitos indican que nosotros podemos determinar aproximadamente la trayectoria del electrón, pero no podemos conocer el momento y la posición exacta, ni siquiera podemos conocer su velocidad, ¿sí? Ya que vamos a ver en esta clase que a medida que el electrón o los electrones más externos van a tener más energía que los electrones más cercanos al núcleo. Nosotros vimos en otras clases, ¿sí? Ahora se los paso a explicar bien, que como no podemos conocer todo esto de los electrones, tenemos que aproximarnos a conocer su posición, su orientación, lo más cercano posible. Y para esto nos vamos a valer de lo que se llaman números cuánticos. El primer número cuántico, el principal, o n, me va a dar el nivel en el que está ese electrón, ¿sí? Vamos a tener 7 niveles. Es como decir 7 caminos por los que puede ir ese electrón. El número 1 va a estar más cerca del átomo y el número 7 va a ser el más alejado del átomo. Ustedes fíjense esta imagen, tiene acá hasta el cuarto nivel, ¿ven? Ahí en celeste más oscuro, en amarillo más oscuro, verde más oscuro y lila más oscuro están los niveles 1, 2, 3 y 4. A su vez tenemos el número cuántico del momento angular o secundario, que se representa con la letra L en general, y nos va a marcar los subniveles de los átomos. ¿Cómo se los puedo comparar a esto? Ustedes piensen que el nivel vendría a ser así como una autopista de autos. Y los subniveles son los carriles en los que pueden ir los autos. ¿Se entiende? Y si no, fíjense acá, se los esquematiza. El nivel 1 va a tener un solo subnivel en el que van a poder entrar hasta 2
electrones. En el nivel 2 va a tener los subniveles S y los subniveles P, ¿sí? Porque recuerden que a estos los simbolizamos con las letras S, P, D y F. Y en el nivel 2S van a poder entrar 2 electrones y en el nivel 2 subnivel P van a entrar 6 electrones. Ya los vamos a ir viendo cuando hagamos las partes de ejercicios, van a ir entendiendo esto mucho más. Vamos a ver acá en la imagen, fíjense que en el nivel 1 tenemos un solo subnivel, que es todo esto, y es el subnivel S, y entran 2 electrones. En el segundo nivel, ¿sí? Entran 2 subniveles, que son el S y el P. Se denominan así, ¿sí? No es nada raro. Y en esta segunda línea, que es el S, fíjense que tengo 2 electrones, y en el P tengo 6 electrones. No se hagan problema con todo esto, que les voy a dejar un foro de consulta para que me hagan todas las preguntas necesarias, y si no, me escriben a mi teléfono y aclaramos las dudas mediante audios a medida que se vaya pudiendo. Bien, en el tercer número cuántico que utilizo, que es el magnético, me va a decir la orientación que va a tomar ese orbital en el espacio, ¿sí? Y el último número cuántico, que es el cuarto, que se llama el de spin, nos va a decir el sentido en el que gira el electrón. Estos dos los vamos a ver un poco más adelante. Hoy nos vamos a centrar en niveles y subniveles. Cómo se van a distribuir esos electrones en los niveles y los subniveles del átomo. ¿Por qué es tan importante conocer cómo se distribuyen los electrones? Porque primero nos va a servir para la segunda unidad, ¿sí? Porque ustedes piensen, estos átomos se unen en moléculas. ¿Pero cómo se unen en moléculas? Gracias a los electrones que tienen en el último nivel que tenga ese átomo. Acuérdense que lo sacamos con el número atómico, que lo buscamos en la tabla, etcétera, etcétera. Los átomos, para unirse, ¿qué es lo que quieren hacer? Completar su último nivel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, piensen en el hidrógeno, sería un átomo muy chiquitito. El hidrógeno va a tener un protón, no tiene neutrones, ¿sí? Y va a tener el nivel 1S. Y va a tener un solo electrón dando vueltas. ¿Cómo completamos este último nivel? Con 2 electrones. Entonces va a buscar unirse con alguien que le complete ese último nivel. Entonces, para esta clase, bueno, eso era repaso y explicarles un poco lo que no pudimos estar viendo. Vamos a ver lo que es la configuración electrónica, que nos va a explicar o nos va a contar cómo están distribuidos los electrones en el átomo, ¿sí? En qué nivel y en qué subnivel. Es lo único que nos va a decir esto. Recuerden que tenemos los niveles que se van a dividir del 1 al 7 y después esos niveles se van a subdividir en subniveles y las letras van en este orden: S, P, D y F. Y acá está lo que les contaba antes, ¿sí? ¿Por qué es importante saber cuántos electrones están en el nivel más externo? Porque eso es importante para que después conozcamos cómo se van a unir con otros átomos y si es que se pueden unir o no. Aparte, las propiedades de todos los elementos dependen especialmente o principalmente de cómo se distribuyen los electrones en la corteza atómica. Y no es que van acomodados de cualquier manera, ¿sí? Sino que van a ir desde el más interno y se van a ir completando hasta el más externo. Y a medida que nos alejamos del núcleo, la energía va a ir subiendo. Bueno, esto ya lo vimos todo, ¿sí? Se los expliqué recién. Hay 7 niveles de energía, hay 4 subniveles, ¿sí? Y acá esto es importante. En cada subnivel hay un número determinado de orbitales. ¿Sí? Y cuántos electrones se pueden ubicar en cada orbital. En el S entran 2, en el P 6, en el D hasta 10 y en el F hasta 14. Bueno, acá abajo esto es importante, que dice a partir del subnivel 4S
se representa una anteposición de subniveles que se complejiza a niveles superiores. Ahí les voy a mostrar algo más esquemático para explicarles mejor. Este esquema es como les decía recién, lo de los caminos, ¿sí? Y los carriles divididos. Acá, por ejemplo, tenemos hasta el cuarto camino. El primer camino tiene un solo carril, el segundo camino 2 carriles y así. ¿Qué pasa? En el nivel 3, ¿sí? El último del nivel 3 es el D. Pero antes aparece el nivel 4. Están como superpuestos. Es por el orden de energía esto. Es algo que pasa en el átomo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago saber cómo ir acomodando los electrones si estos dos están antepuestos y a medida que voy más para arriba va a haber más anteposiciones? Vamos a usar la regla de las diagonales. ¿Sí? ¿Ven? Acá en realidad no está esquematizado que estos dos se superponen, pero no importa. ¿Qué es la regla de las diagonales? Es esta imagen. La van a encontrar atrás de la tabla periódica y me sirve para ir recordando cómo se van ubicando los átomos. Si ustedes no la tienen y la quisieran construir, que igual buscan en cualquier teléfono regla de las diagonales y lo pueden hacer, ¿cómo se hace? Se escriben los números de los niveles del 1 al 7 en forma vertical y después al lado del 1 pongo la S, al lado del 2 la S y la P, ¿sí? Le voy agregando a cada nivel una letra más hasta llegar a la F. Y después sabemos que los electrones en el S van 2, en el P van 6, en el D van 10 y en el F van 14. Hasta ahí estamos, pero decimos, bueno, no podemos ir en orden porque sabemos que están antepuestos. Empezamos a hacer con una regla diagonales hacia abajo, ¿sí? Así, de esta manera. Y después, para ir haciendo el llenado de electrones, ¿sí? Empezamos de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ven que acá apareció este y vuelve a aparecer después el 3. Acá es un error muy común, poner el 3 antes del 4, no. Después del 3p va el 4s2 y después va el 3d10. Pero ¿cómo uso esta regla de las diagonales? Necesito conocer el número atómico, es decir, la cantidad de electrones que tiene nuestro átomo. ¿Cómo lo conocía? Me miraba el número atómico, que representaba la cantidad de protones, y sabemos que en los átomos neutros la cantidad de protones y de electrones es siempre la misma, porque tiene que estar equilibrado, porque el átomo es neutro, si no pasan a ser iones y esa es otra historia. Ahora nos concentramos en átomos neutros. Una vez que yo conozco, ¿sí?, en la tabla periódica el número atómico del elemento que quiero realizarle la configuración electrónica, ¿sí? Yo por ejemplo acá les puse el manganeso, que tiene 25 electrones. Comienzo, ¿sí?, a escribir la configuración electrónica y me voy guiando de esto, ¿sí? 1s2, 2s2, 2p6, siempre sigo